¿Y por qué traigo el tema de hablar con sabiduría? Por todos los temas que estamos escuchando, tanto en las iglesias como en las redes, que nos expresamos de una manera despectivamente sobre una persona, sobre un compañero de ministerio, sin ni siquiera haber abordado a nuestro compañero para ver qué tan cierto es lo que se dice de ese individuo. Le bendiga, mis amados. Sea la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias una vez más porque Dios nos da la oportunidad de estar aquí en su programa Perspectiva Bíblica por su canal Escogido TV. Como siempre le digo, comparta, dele me gusta, dele like, comente. Sus comentarios son muy recibidos y respetados, aunque vayan en contra o no estén de acuerdo, que es el término correcto, sobre lo que digamos aquí. Eso se llama democracia. Comparta, comente y sea parte de la bendición. Hoy vamos a hablar sobre el tema de nuestra lengua, yo y mi lengua, o si vas a hablar, hazlo con sabiduría. Todos sabemos que el libro de Santiago nos aconseja en su capítulo 3, nos dice que aquel que es capaz de refrenar su lengua puede refrenar todo su cuerpo. Que la lengua es un miembro pequeñito, pero con bastante importancia. Pero yo quiero leer la lectura. Dice, lo mismo pasa con la lengua. Es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace arder grandes cosas o bosques. Piensen que con una pequeña chispa se puede incendiar un gran bosque. La lengua es como un fuego, un mundo de maldad. Es uno de nuestros órganos y contamina todo el cuerpo. Encendida por el infierno, prende fuego a todo el curso de la vida. Yo estoy hablando sobre la nueva versión viviente. Por eso la van a escuchar de manera diferente. No es la versión Reina Valera 1960. Como le decía, si vas a hablar, hazlo con sabiduría. Todos tenemos un órgano que no tiene hueso, llamado lengua, que es la que nos da la facultad para nosotros hablar, comunicar, dialogar, expresarnos, acertar o disentir sobre una conversación o un hecho específico. Pero el usar la lengua y no usarla con sabiduría trae problemas, funestos, inconvenientes. Y nosotros los humanos solemos muchas veces usar nuestra lengua sin pensar lo que vamos a decir. Y a mí me gustaría trabajar o hablar desde una perspectiva bíblica, porque todos usamos la lengua de una manera u otra, no hay quien no la use, inclusive aún los mudos, para emitir esos ruidos que ellos suelen emitir, están usando la lengua. Es indiscutible. Pero Santiago, cuando nos habla, él dice que nosotros debemos tener dominio sobre nosotros mismos. Y él habla sobre los barcos, diciéndonos que los barcos son grandes, inmensos. Yo he visto diferentes barcos, especialmente los cruceros, que son inmensos. Pero a pesar de que son inmensos, lo que lo gobierna es un pequeño timón. Dice Santiago que esto es llevado por donde quiere. Es decir, por quien lo está conduciendo, lo lleva por donde quiere, agarrando simplemente ese pequeño timón. Y al igual que un caballo, tú le pones un cabestro amarrado de una soga y le guía por donde tú quieres que él vaya, le domina. Pero no así nosotros los humanos no hemos aprendido a gobernar este miembro tan pequeño y tan importante. El miembro o el órgano llamado lengua es uno de los más importantes porque a través de ello nos comunicamos. Y si vemos cómo Santiago nos está hablando, Santiago nos comunica la manera de cómo debemos dialogar, que es con dominio propio. Si nosotros pensamos
antes de hablar, no tenemos que preocuparnos por lo que hemos hablado. Es decir, todo el que piensa antes de expresar lo que ya pensó, no tiene que cuidarse por lo que expresó, porque pensó la consecuencia de lo que iba a decir. Si no se piensa antes de hablar, posiblemente tengamos problemas al expresar. Y nosotros usamos el cliché que como yo soy cristiano, yo tengo que decir la verdad, yo voy a hablar. Pero muchas veces, hablando la verdad, solemos herir, traer problemas, dañar vida, aunque digamos la verdad. Porque cuando usamos la verdad como pretexto para usar nuestra lengua desmedidamente, estamos haciendo daño. Y si nosotros nos ponemos a evaluar la vida de Jesús, posiblemente cuando Jesús debió hablar, él cayó. Analicemos la vida de Jesús cuando estaba en el pretorio. Cuando los guardias le golpeaban, le ponían una túnica y le vendaban sus ojos. Eso está en los diferentes evangelios. Y Jesús se mantenía callado. Agarró y subió al Gólgota y fue callado. Estuvo ante Pilato y estuvo callado, porque yo soy de lo que creo que el silencio es un arte que no todos sabemos contener. ¿Por qué? Porque nos expresamos y hacemos daño. Jesús, cuando habló con Pilato, simplemente le dijo: tú lo has dicho. Y la siguiente palabra que expresó: tú no puedes hacer nada que no se te permita desde arriba. Pero no habló mucho, no se justificó, no se expresó mucho, simplemente habló las palabras que tenía que hablar. Nosotros solemos hablar demasiado y decir poco, especialmente cuando tomamos un micrófono que estamos predicando. No sabemos a quién vamos a herir, pero creemos que estamos hablando la palabra del Señor y por ende tengo el derecho de expresarme sin saber si voy a hacer daño cuando me estoy expresando. Y por ello debemos de tener cuidado, porque muchos ministerios han caído, porque hoy está el cliché de denunciar el pecado y no sabemos que estamos dañando una vida. Y quizás surja la pregunta: ¿y si es verdad, pastor, lo que yo estoy diciendo? ¿Estoy haciendo mal? Vamos a ver cuáles son las intenciones de tu corazón, que aunque sea verdad, ¿qué tú estás buscando con expresar esa verdad? Porque si el individuo, nosotros lo conocemos, podemos llegar al individuo, acercarnos al individuo y expresar esa verdad al individuo, aquel que tiene que ver con tal acción. No está mal hacerlo si estamos buscando restauración. Ahora, tomar un micrófono, como estoy yo frente a este micrófono, y empezar a hablar de alguien sin entender las razones por quién ese alguien hizo lo que hizo, simplemente me expreso, yo estoy haciendo daño a una vida. Y un daño que posiblemente no pueda remediarse, porque es un testimonio que estoy dañando. Ahí no estamos hablando con sabiduría, porque simplemente estamos repitiendo lo que escuchamos sin escuchar la segunda versión, porque todo el mundo necesita ser escuchado. Es más, dicen nuestras leyes que aún al culpable necesita un abogado, porque hay que saber el por qué él hizo tal cosa, a ver si hay una justificación. A todo el mundo debe darse el derecho a réplica si fue condenado, si fue herido o si fue difamado, que alguien tomó un like y empezó a expresarse, usó su lengua para encender un bosque
y que normalmente, si estamos equivocados al comentar algo, no tomamos para enmendar, no pedimos excusa, no hacemos un live para entonces pedir perdón porque nos equivocamos. Porque es de grande cuando reconocemos que hemos fallado, que nos hemos equivocado. ¿Y por qué traigo el tema de hablar con sabiduría? Por todos los temas que estamos escuchando, tanto en las iglesias como en las redes, que nos expresamos de una manera despectivamente sobre una persona, sobre un compañero de ministerio, sin ni siquiera haber abordado a nuestro compañero para ver qué tan cierto es lo que se dice de ese individuo. Como dice el cliché, hacemos leña del árbol caído y no sabemos que estamos hundiendo una vida sin retorno a que se levante. Porque lo que decimos en internet, aunque lo borremos, no sale jamás del internet. Porque cuando usted pone algo y yo lo comparto y lo seguimos compartiendo, y si yo quiero descargarlo, se pudo haber borrado lo que se compartió, pero no lo que yo descargué. Entonces, el apóstol habla claramente. Las grandes naves, los grandes animales son gobernados por pequeñas cosas. Y nosotros, este pequeño miembro, no somos capaces de gobernarlo. Nos llevamos de él y hacemos bastante daño. Es como aquel que derrama el agua, por más que quiera recogerla, no va a recoger la misma cantidad que había en el vaso. Mis amados, ¿usted sabía que el que habla mucho porque está vacío? En uno de mis live en vivo, el mes pasado, le decía sobre la historia del hombre de campo o el hombre de ciudad y el indio. Y que el hombre de campo va al indio para que le explique cómo ellos saben lo que saben, el conocimiento. Y él lo lleva a la orilla de una carretera. Y el indio pone sus oídos en la carretera. A lo que el hombre de la ciudad le dice que por qué haces eso. Y el hombre de la ciudad también pone sus oídos en la carretera o en el camino para entenderlo mejor. Y el indio le dice, mira, ahí viene una carreta y viene vacía. El hombre de la ciudad le dice, yo puedo entender que es una carreta, pero ¿cómo tú sabes que viene vacía? El indio le decía, porque hace mucho ruido. La lección que el hombre de ciudad aprendió es que todo lo que está vacío hace ruido. Cuando una persona habla, todo lo que le llega a la mente es porque hace ruido. Si usted es de lo que siempre vive criticando, usando su lengua, es porque usted está vacío. No hay nada de Dios en usted. Si usted es de lo que nunca encuentra nada bien y siempre vive criticando, usando su lengua y haya todas las cosas de lo que los demás hacen, es porque usted está vacío. Usar la lengua con sabiduría nos evita un sinnúmero de problemas. Usted sabía que hay personas que están en una litis judicial porque usaron su lengua para difamar a alguien sin tener dichas pruebas y que han sido demandados y tienen que probar lo que han dicho, y como no tienen prueba, lamentablemente serán condenados civilmente o penalmente. Y una diferencia es, cuando se habla civilmente, es que se está condenando a la persona al pago de una X cantidad de dinero, y cuando es penalmente es que se le pone cárcel. Muchas veces son condenados de las dos maneras por expresar cosas que él no sabían si era verdad. Ahora bien, en los programas, en los canales que hay, que todos lo comentan sin saber si es verdad, está bien, ahí no hay régimen.
porque no conocen a Jesús. Pero ¿qué pasa en el pueblo de Dios? Cuando todo el mundo habla lo que quiere, de quien quiere, cuando quiere, sin saber si está haciendo daño. Muchas veces hablamos, nos expresamos porque fulano no piensa igual que yo o no se comporta como yo. Los acabamos, los difamamos, pero posiblemente estamos acabando a un siervo o una sierva del Señor. Si no maduramos al usar nuestra lengua, nosotros vamos a sufrir las consecuencias. Es de persona madura pensar antes de hablar. Conocemos a uno de los apóstoles, el más sobresaliente, que siempre estaba hablando antes de pensar y pagaba la consecuencia de haberlo expresado sin antes haberlo pensado. La iglesia debe de madurar, es meditar, pensar, porque somos esclavos de las palabras que expresamos y amos de las palabras que callamos. Si no usamos, si no tenemos el dominio para expresarnos, vamos a tener muchos dolores de cabeza, y a dichos dolores no podemos llamarle persecución, sino consecuencia. Meditemos qué vamos a hablar, cómo nos vamos a comportar con nuestra lengua. Y si no estamos seguros de lo que estamos hablando, no lo digamos. Es mejor que nuestro silencio haga ruido y que nuestros labios no hagan daño. Guardar silencio muchas veces es de sabio. Y hablar mucho en algunas ocasiones es de necio. El hombre de Dios tiene que tener dominio propio, poder controlar sus lenguas y no expresarse. ¿Cuántas personas en las iglesias hemos herido por causa de lo que hemos dicho, comunicado, predicado o expresado? A veces sabemos cosas de un compañero de la iglesia o alguien ha confiado en nosotros y desde un mensaje, usando el tema de que Dios me está usando, tiramos hacia el público lo que alguien nos expresó. Y más doloroso es cuando ese alguien está en el público, que va a decir, por eso se lo dije yo, y mira cómo lo está usando. Eso daña, eso lacera los corazones, eso quita la confianza de nosotros cuando nos comportamos de esa manera. Si no hablamos con sabiduría, si no pensamos, si ese miembro tan pequeño no le ponemos un timón llamado dominio, nosotros estaremos esparciendo y haciendo daño cada vez que nosotros nos expresemos. El pueblo de Dios debe ser sabio y dejar el cliché de que Dios me dijo, y como es palabra de Dios yo tengo que expresarla. Si aún hasta Jesús en momentos específicos no dijo nada, porque él sabía que no era necesario. Cuando le llevaron la mujer encontrada en adulterio, él guardó silencio. Fue de sabio, porque él sabía que buscaban una ocasión si él contradecía lo que decía la ley de Moisés sobre ese acto, y solamente escribió en el suelo, después de haber expresado, el que esté libre, que tire la primera piedra. Después guardó silencio y escribió. Y para concluir, ahí en ese tema de Jesús, le dijo a la mujer, ¿a dónde están los que te condenaban? Ella le respondió, ninguno, Señor. Yo tampoco te condeno. No peques más. Esas son palabras de sabiduría. Jesús no se montó en la ola de que fulano pecó, de que fulano lo encontraron, de que vieron a fulano, pero tú no lo viste.
Entonces, tu lengua no deben hablarlo. Y como dice un axiomas, que tu lengua o tu boca no abre lo que tus oídos, ni tus ojos, ni escucharon, ni vieron. Si tú no has visto un hecho dado o un hecho X, porque escucha a los demás expresándolo, no te montes tú en esa ola porque también tú puedes hacer daño. La lengua es un miembro que todos aquellos que la podamos controlar, seremos capaces de controlar cualquier área de nuestra vida. Si no podemos controlar nuestra lengua, jamás controlaremos el cuerpo entero. El fin de todo discurso es este. Si vas a hablar, hazlo con sabiduría. Si vas a hablar, hazlo con sabiduría. Y antes de expresarte sobre un hecho, investiga primero para que no te condenes con tus palabras. Dios te bendiga y Dios te guarde. Recuerda, comenta, dale like. Escogido TV existe para mejorar tu vida, para bendecirte en lo espiritual y en lo natural. Esperamos que tú compartas cada uno de los contenidos que damos en esta plataforma porque es para bendición de tu vida. Dios te bendiga y Dios te guarde. Perspectivas bíblicas.